Ahora, voy a leer Primera de Juan, capítulo 4, los primeros 6 versículos. Y dice lo siguiente: Amados, no creáis a todo espíritu. Y aquí me está hablando que creer es una virtud de todos. Nosotros podemos creer, pero dice que no a todo espíritu. Entonces hay espíritus que están hablando, que están confundiendo, que están entristeciendo, que están oprimiendo, que están haciendo que se peleen la gente, haciendo que, aunque haya reuniones, no se cumple el objetivo de la reunión familiar, y ahora no se pueden juntar por causa de la pandemia. Entonces, me dice, no crean a todo espíritu. Entonces quiere decir que nosotros vamos a creer, pero al Espíritu de Cristo. Y dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso el día de hoy vamos a escuchar la palabra que va a producir fe para agradar a Dios y para que nosotros no estemos confundidos. Porque aquí dice, no crean a todo espíritu. Y tengamos mucho cuidado por tantas películas y comerciales y anuncios, que es el espíritu navideño, y es un error lo que está sucediendo. ¿Por qué? Dice, sino probar los espíritus. Entonces vamos a probar los espíritus. Porque usted es amado de Dios, pruebe los espíritus. No se vaya con la finta. Y luego dice, porque somos de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocerán el Espíritu de Dios. En esto conoced el Espíritu de Dios. Y hoy quisiera que conociéramos más al Espíritu, que el Espíritu Santo nos va a ayudar a cómo celebrar y esté listo, porque el día de hoy va a cambiar muchas cosas en nuestro panorama. Hoy vamos a discernir espíritus y vamos a creerle al Espíritu de Dios que va a producir algo en nosotros para poder celebrar este tiempo. No solamente el nacimiento, la muerte y la resurrección de Jesús. Y luego sigue diciendo, todo espíritu que confiese que Jesús ha venido en la carne, que Jesús ha nacido, que Jesús vino de una virgen, que Jesús vino con un propósito, todo aquel que confiese que Jesús nació, que Jesús, y celebrar es hacernos parte, es algo célebre, es adorar, es hacer algo. Hoy lo vamos a hacer. Y dice, todo espíritu que confiesa que Jesús ha venido en la carne es de Dios. Y hoy nos vamos a asegurar que el Espíritu de Dios nos asegura que somos de Él. Y dice, y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en la carne no es de Dios. Entonces se celebra en todos los lugares. En China no hay el cristianismo como en otros países. Hay mucho budismo y celebran la Navidad. ¿Por qué? Comercio. Todo mundo está celebrando la Navidad, pero no todos están celebrando el nacimiento de Jesús. Y luego sigue diciendo, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en la carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en la carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Pongamos mucha atención. Este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Es Juan en aquel tiempo que está diciendo que ha venido el espíritu del anticristo. Anticristo quiere decir contra la unción, contra Cristo, contra lo que Él nos quiere enseñar. Es una desviación y es un espíritu de anticristo que quiere que no entendamos y creamos al Espíritu de Dios. Y luego sigo leyendo. Porque dice, hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo no los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye.
el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Entonces hoy voy a hablar del espíritu de error y el espíritu de verdad. Hoy va a cambiar muchas cosas, algunos conceptos y algo que nos va a inspirar a cómo poder vivir en el espíritu de verdad y cómo poder discernir cuál es el espíritu de error. Entonces, voy a hablar sobre este espíritu que ha estado queriendo cambiar, desenfocar y que nosotros dejemos de adorar. Y en el siglo IV, en Turquía, en un pueblo llamado Mira, nació Nicolás en una familia muy bien acomodada económicamente. Y por una peste, y se le conoce Nicolás de Mira o Nicolás de Bail, pero esto era en Turquía. Pero hubo una peste, sus papás murieron y cuando él estaba pequeño, se quedó huérfano. A los 17 años él fue a un monasterio y fue uno de los sacerdotes más jóvenes de la Iglesia Católica en aquel tiempo. Cuando él muere ya de viejo, lo canonizan, porque todos sus bienes los utilizó para dar regalos a los niños pobres. Entonces, lo canonizan y él muere el 6 de enero y entonces lo empezaron a involucrar con el día de la Navidad y empezó a haber una mezcla y se le conoció como San Nicolás. Y hubo mucho desvío de la atención de la Navidad a través de San Nicolás. Ahora, a él se le llama el Alegre Nick, así se le puso en aquel tiempo, o el viejo Nick. Y Nick viene de Nikos y es destructor y constructor. Pero luego la Escritura nos muestra en Apocalipsis capítulo 2, versículo 6, lo voy a leer solamente, dice el versículo 6, a la iglesia de Éfeso, dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Está hablando el Señor Jesús y está diciendo, yo aborrezco la doctrina de los Nicolaitas. ¿Qué son los Nicolaitas? Los que reciben la enseñanza, las tradiciones, las filosofías, las huecas sutilezas de Nicolás. Y el versículo, y luego viene el mensaje a la iglesia de Pérgamo en el versículo 15 y dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, las cuales yo aborrezco. Entonces hay un desvío y quiero decirles que en 1931 la empresa Coca-Cola empezó a levantar este nuevo mover para mundializar Santa Claus. Y decir que los regalos los forma en el Polo Norte y es una distracción en donde los niños están comiéndose esta mentira y cuando los niños están recibiendo esta mentira, creen a un espíritu engañador y cuando crecen les es difícil creer en el Señor Jesús. Llenan algo el cual Dios había preparado para que el espíritu de verdad estuviera operando. Entonces, se tiene que sacar el espíritu de mentira. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús dice que Él aborrece la doctrina de los Nicolaitas. O de Nicolás, o de San Nicolás, como se dice. Y entonces, la Coca-Cola empezó a hacer este mover y ha estado desde 1931 dando anuncios sobre Santa Claus, la Coca-Cola, el espíritu navideño, y es una bola de distracción porque es un espíritu de engaño. ¿Para qué? Para que todos se junten, es algo muy bonito, es placentero y realmente es una desviación para dejar de celebrar la verdadera Navidad, el nacimiento de Jesús, que vino con un propósito, para vivir como un ejemplo de hijo de Dios, pero Él murió
por tus pecados, los míos, y los recibimos, pero Él resucitó demostrando Dios para que si le seguimos nosotros estemos en la vida eterna con Él. Él ha preparado ya el reino y Él vino a hablar del reino para que nosotros viviéramos en el reino, pero es a través del espíritu de verdad y no del espíritu de error o el espíritu del anticristo. Entonces me preguntan que si es malo poner el pino de Navidad, si es malo regalar. No nos confundamos. Es malo hacer el pavo y pobres pavos. Es el tiempo donde más están ejecutando pavos. Pero qué ricos son. Y la pierna, sí, y los tamales, que si son de puerco, no. Si nosotros santificamos lo que Dios nos está entregando de comida, es santificado. Y si usted quiere poner un pino de Navidad, que no sea un distractor para celebrar la verdadera Navidad. Jesús que ha venido para rescatar tu vida. Y hay gente que es muy radical. Está bien, honremos, respetemos a cada uno. Pero que no sea el pino de Navidad un afán, una adoración, una distracción. Que sea el Señor Jesús en donde nosotros compartimos a nuestros familiares, a nuestros amigos, de Jesús que ha venido, ha nacido con un propósito para que lo reciban en su corazón, pero no solamente, Él fue a la cruz para morir por tus pecados, derramó su sangre y resucitó demostrando ser Dios para que tú puedas vivir en la eternidad con Él. Entonces, también es un proceso de un espíritu de Madián. Madián fue un hijo de Abraham con Cetura. Entonces aquí parece ser que los hijos de Abraham son hijos de fe, pero había un Madián que era quien formó al pueblo de Madián, que estaba robando la cosecha del pueblo de Dios. Y la fe en nosotros produce frutos, pero Él viene para robar el fruto. Y que dejemos de confiar y creer y seguir al Señor Jesús. Y hoy el Espíritu de verdad está haciendo que nosotros recapacitemos y le entendamos qué vamos a hacer. Entonces, la Escritura dice en Isaías capítulo 9, los primeros versículos, lo voy a leer. Dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. Los que moraban en la tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaré la gente y aumentaré la alegría. Y hoy el Espíritu del Señor Jesucristo, el Espíritu de Cristo está llegando para multiplicar la alegría en tu vida. Para que las tinieblas se vayan, la tristeza, la opresión, los afanes, no se endeuden. Y luego sigue diciendo, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y el principado sobre sus hombros, el principado, es el príncipe, es el que gobierna. Dice, y será llamado su nombre admirable. Si nosotros estamos admirados de lo que Él está haciendo, que Él vino, y Él regresa por nosotros, pero también dice consejero, y hoy nos quiere aconsejar. El Espíritu de Cristo nos quiere aconsejar, pero también es un Dios fuerte que te defiende, que te levanta, que sí va a estar listo para aquellos que creen y confían en Él. Y luego dice, Padre eterno. Y está hablando de la eternidad. Tú estás asegurado si es que recibiste a Jesús en tu corazón, lo has confesado, lo has creído, pero también es príncipe de paz y Él está trayendo paz. No como el mundo la da, Él tiene una paz para darte una seguridad, una confianza, te trae nuevas fuerzas. Ahora, quiero hablar del Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo, que es lo que Dios está esperando que nosotros hoy le pongamos mucha atención, y voy a hablar de eventos en el nacimiento de Jesús. Y uno de los eventos lo encontramos en Lucas capítulo 1, versículo 39 al 45. Entonces dice que Dios bendijo a Elizabeth y a Zacarías porque eran hombres justos
eran gente que servían a Dios, pero ellos estaban tan tristes porque ya eran grandes de edad y no podían tener hijos. Estaba estéril Elizabeth. Pero un ángel viene y habla con Zacarías, que servía a Dios, y le dice que iban a hacer, que les iba a dar un niño. Entonces Elizabeth, siendo estéril, queda embarazada. Este bebé iba a ser Juan el Bautista. Cuando ya tenía 6 meses de gestación, el ángel Gabriel visita a María y le dice que va a tener un hijo y va a ser Emmanuel y va a ser Jesús, y lo empieza a ministrar el ángel. Pero aquí en estos versículos dice que María se levantó y fue a casa de Elizabeth, y cuando llegó, Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y el hijo que tenía, dice que saltó. Entonces Elizabeth fue llena del Espíritu de Dios, como hoy vamos a ser llenos, y también aquel bebé fue lleno del Espíritu Santo, que fue el mayor de los profetas. Y hoy el Espíritu Santo va a cambiar muchas cosas, pero luego dice, Elizabeth saludó a María, y la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz diciendo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Entonces lo que hace Elizabeth, llena del Espíritu Santo, es alabar y adorar al Señor, a nuestro Salvador, a Jesús. Lo que hace el Espíritu de Dios ha venido para guiarnos a toda verdad, es el Espíritu de verdad, y lo primero que hace, la primera cosa que sucede es, lleno del Espíritu Santo, adorar a Dios. Es el Espíritu de verdad, el Espíritu de verdad. Eso sucedió en aquel tiempo. Ahora, voy a leer Lucas capítulo 1, versículos 67 al 69. Dice: y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos ha levantado un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Primero Elizabeth fue llena. Juan el Bautista en el vientre fue lleno. Ahora Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y están alabando a Dios. Aún el bebé que dentro del vientre estaba saltando, alabando al Señor. Pero luego, es Lucas capítulo 2, versículo 8 al 14. Y lo quiero mencionar solamente. Dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. Y he aquí que se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Y tuvieron un grande temor. Pero el ángel le dijo: no teman, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y huéspedes, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huéspedes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra. Y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Entonces, no solamente Elizabeth fue llena del Espíritu y alababa a Dios, el bebé fue lleno, saltaba. Zacarías fue lleno del Espíritu Santo, alabó, adoró a Dios. Ahora los ángeles y todas las huestes están alabando a Dios, glorificando su nombre. Pero luego vienen Lucas capítulo 2, versículos 25 al 28. Una vez que nació Jesús, a los 8 días, Juan y María llevan a Jesús al templo a presentarlo, según la tradición de Moisés. Y luego dice aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre era justo, piadoso, esperaba la consolación de Israel,
y el Espíritu Santo vino sobre él, como hoy el Espíritu Santo está tocando a todos los que están escuchando este mensaje, porque esta palabra es espíritu y es verdad. Y dice, y el Espíritu Santo estaba sobre él y le había sido revelado por el Espíritu, como hoy nos está siendo revelado el Espíritu, que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo, para hacer conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo, y empieza a hablar que él ya puede ser recogido por el Señor porque ya había visto al Salvador. Entonces, hoy lo que queremos hacer es, a través de la fe, ver al Salvador, hacer lo que sucedió cuando nació. Este es el espíritu de la Navidad, el espíritu del nacimiento de Jesús. Viene el Espíritu de Dios, nos convence, nos hace adorar. Aquí yo veo que el nacimiento de Jesús está lleno de adoración, y si vamos a celebrar la Navidad es a través de la adoración por el Espíritu de Dios. Luego dice, Lucas capítulo 2, versículo 36 al 38. Ana, esto es Ana. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fenuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años y después de su virginidad, y era viuda, hacía 84 años. O sea, 84 años más. Dice, más 7 años. Y dice, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día, con ayuno y oración. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Llena del Espíritu Santo, vio al niño y dice que daba gracias a Dios, y algo sucedió por el Espíritu de Dios con esta mujer. Hablaba del niño, hablaba del nacimiento, compartía, ministraba, y eso es lo que el Espíritu de Dios nos va a ayudar a adorar a Dios, a alabar a Dios, a entender que Él vino con un propósito, pero lo que va a hacer el Espíritu Santo es, como Ana, compartir del niño, hablar del nacimiento, hablar que hay un propósito de rescate, de redención. Hablar que este niño será llamado admirable, consejero, príncipe de paz, Padre eterno. Y luego, Mateo capítulo 2, versículo 1 y 2, dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. La palabra magos no es correcta, es sabios. Y dice, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido para adorarle. Entonces, el Espíritu de Dios lo que está haciendo es visitar gente que está buscando de Dios, y a través del nacimiento de Dios ellos empezaron a adorar, a alabar, a compartir, y eso es la verdadera Navidad. Es el Espíritu de verdad, es el Espíritu de Cristo, no el espíritu del anticristo que está cambiando y modificando y distrayendo. Es el Espíritu de verdad. Y dice que nosotros, dice la Escritura que leímos en 1 de Juan capítulo 4, que nosotros probemos los espíritus, si es de Cristo, si es de el anticristo, si es el espíritu de verdad o es el espíritu de error. Y hoy estamos escuchando lo que el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, quiere hacer sobre nosotros, venir sobre nosotros, que nos convirtamos en adoradores, que nosotros compartamos del nacimiento de Jesús, pero también de su muerte y su resurrección. Hoy el Espíritu de Dios quiere hacer grandes cosas, quiere traer esperanza, quiere traer fortaleza, quiere que sepas que Él te va a guiar a toda verdad. También el Señor Jesucristo dice que Dios es Espíritu, y es necesario que los que le buscan, que le adoren en espíritu y en verdad. El mismo Señor Jesucristo, cuando es tentado en el Espíritu, le dice
A Satanás dice, vete Satanás, porque escrito está, solamente a Dios voy a adorar y solamente voy a servir a Dios. Y hoy lo que queremos hacer, que esta Navidad sea una Navidad de adoración al Señor Jesús, que es tu Redentor, es tu ayudador, es tu consejero, es tu paz, es tu papá, es lo que te está levantando, es el Espíritu de Dios que va a cambiar muchas cosas, sobre todo en este momento donde Él quiere infundir aliento, fe, confianza, esperanza. Entonces, lo que se hace en Navidad es celebrar el nacimiento a través del Espíritu de Dios, adorando al verdadero Dios, no distrayéndonos, no afanándonos. Si nosotros le ponemos demasiada atención a todo lo que está pasando, a los decesos, a las carestías, si usted está tan afanado por regalos, no compre regalos. Bendiga, dé el mejor regalo. El mejor regalo que hemos recibido es el amor de Dios, y ha dado a su único Hijo para que si creemos en Él no nos perdamos. Entonces Dios quiere que no nos perdamos, sino que estemos asegurados en Él. Importante, el Espíritu va a revelarte. Y si nosotros estamos adorando, entonces lo que dijo Elizabeth, lo que dijo Zacarías, lo que dijeron las huestes de ángeles, lo que dijeron los pastores, lo que dijo Simeón, lo que dijo Ana, lo que dijeron aquellos sabios, de adorar, glorificar, y el Salvador, el Redentor, lo reconocieron y vino con un propósito de que tu vida tuviera mucho significado, que tu familia fuera unificada por el Espíritu de Dios. Y hoy quisiera pedirle que el Espíritu de Dios fuera derramado en los corazones de todos aquellos que han creído y que conocen el verdadero significado de la Navidad. El Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, el Espíritu de la adoración, el Espíritu que nos hace entenderle a Dios y disfrutar a Dios. Celebremos su nacimiento, celebremos su muerte, celebremos su resurrección. Es Dios en un rescate, en una redención. Es Dios mismo el que está contigo, con tu familia. Es el mismo Dios que te está produciendo esperanza. Es el mismo Dios que está enviando su espíritu de fe, su espíritu que nos hace adorar. Adoremos al Señor. Y si usted nunca ha recibido a Jesús en su corazón, si estás ahí, si vas a compartir, ese es el momento de decirle: Señor, perdona mis pecados. Te reconozco que tú has venido, naciste en un pesebre, fuiste a la cruz, moriste por mis pecados, resucitaste demostrando a Dios, pero que también dices que tú estás por regresar por aquellos que han esperado en ti, y nosotros estamos listos. Aborrecemos la doctrina de los nicolaitas, porque tú la aborreces, espíritu de mentira. Y no vamos a descuidar este tiempo, sino que te vamos a adorar. Tú eres Dios, tú eres el Salvador y tú eres nuestro Señor. Gracias por darme la vida eterna. Amén. Y quisiera que en esta adoración pasaran varias cosas. Los ángeles decían sobre la adoración, dice: y la gloria de Dios. Glorificado sea Dios. La gloria, hay un desarrollo en la gloria de Dios, pero la gloria de Dios es la manifestación de su presencia, y la manifestación de su presencia está llegando a tu casa, a tu vida, a tu familia. La gloria de Dios está cambiando muchas cosas. Quiero decirles algo. La fe me ayuda a vivir lo sobrenatural. La unción me lleva a vivir en lo sobrenatural para servir a los demás. La fe es para mí, la unción es en mí para los demás. Pero la adoración es Dios interviniendo directamente para bendecirte a ti y a tu casa.
que tu casa se llene de la gloria de Dios, que tu familia fuera tocada y alcanzada por la gloria de Dios. Y la gloria de Dios se manifiesta solamente y únicamente a través de la adoración. Y no puede haber adoración o verdadera adoración si no es por el Espíritu de verdad. Y el Espíritu de verdad nadie lo merece. Es una promesa del Señor Jesús. Dice, necesito irme para enviar el Espíritu. El Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, que te lleva a la adoración y que hace que la gloria de Dios descienda en cualquier lugar donde te adora. Y si tú le vas a adorar, adórale con todo tu corazón. Y es tiempo de adorar. Aprenda a celebrar la Navidad. Comparta como Ana. Glorifique como Simeón. Comparta y adore como los pastores. Sea lleno del Espíritu de Dios como Zacarías, como Elizabeth, como el más grande de los profetas. Pero aún los hijos del reino son más grandes que el más grande de los profetas, porque el Espíritu de Dios te llena el día de hoy. Padre, llena el corazón de todos aquellos que hoy están listos para adorarte, que te reciben. Llena el corazón, Espíritu Santo, de aquellos que han estado esperando, como Ana y Simeón, en tu manifestación. Manifiéstate en la vida, manifiéstate en su familia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios contigo, más que vencedor. Dios está contigo, más que vencedores. Levántese. Y si estás pasando pruebas difíciles, Dios contigo y más que vencedor. Sigue adelante. No temas. Dios cumple su palabra. Está contigo. Adoremos, alabemos al Señor. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el sea la gloria, sea la honra y el poder al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Santo, 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 eres Dios. Tú eres santo, 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 eres tú. Cantamos santo, 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 eres tú. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Bendice cada familia. Tu gloria se manifieste en aquellos que te adoren. Gracias, Señor, por tu palabra, tu verdad. Amén. Dios les bendiga. Amén.